Bien, hablaremos ahora de dinámica lineal. Hablaremos de la parte introductoria y la fuerza. Cuando hablamos de dinámica lineal, estamos hablando de cuerpos que se desplazan en diferentes tipos de superficies. Y diremos asimismo que la mecánica clásica tiene en esta la dinámica, que es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y o estado de movimiento. Por lo tanto, diremos que la dinámica describe los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dichos sistemas. La dinámica lineal, asimismo, es parte de la física que estudia la relación entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. La dinámica lineal tiene lugar cuando la fuerza neta rompe el equilibrio y acelera el objeto en trayectoria rectilínea. Se sugiere fijar un sistema cartesiano para el diagrama de cuerpo libre del objeto, en el que uno de los ejes sea colineal a la dirección de la aceleración. En este eje se debe aplicar la segunda ley, que es fuerza igual masa por aceleración, que veremos más adelante. Normalmente en el otro eje se cumple el equilibrio, donde las fuerzas son igual a cero. En este aspecto de la dinámica, nosotros analizaremos cuerpos que se desplazan con poleas sobre algunas superficies que se empujan o se jalan. Bien, la fuerza vamos a definir como una acción tal que aplicada sobre un cuerpo modifica su velocidad mediante una aceleración. La fuerza es una magnitud vectorial. En el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons y un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Asimismo, podemos decir que si empujamos un cuerpo, le estamos aplicando una fuerza. Tras aplicarla, caben varias posibilidades. Una de ellas es que empiece a moverse, otra es que se deforme, dependiendo de dónde le apliquemos, en qué dirección, sentido o cantidad el cuerpo se moverá o deformará hacia un lado o a otro. Por tanto, es lógico pensar que las fuerzas tienen un carácter vectorial. De hecho, son magnitudes vectoriales. Como vector que es, las fuerzas se representan como una flecha, que se caracterizan por su longitud, que es el módulo, donde se aplica, punto de aplicación, su dirección y sentido. Asimismo, como dijimos que la fuerza es una magnitud vectorial, representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton. Dijimos, un newton es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kilogramo le provoca una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Adicionalmente al newton suelen utilizarse otras unidades para medir las fuerzas. Entre ellas podemos encontrar la dina, que se trata de la fuerza que aplicada a una masa de 1 gramo le proporciona una aceleración de 1 centímetro por segundo al cuadrado, o gal. Es una unidad del sistema sexagesimal de unidades. Asimismo tenemos el kilopound o kilogramo fuerza. Es lo que pesa una masa de 1 kilogramo en la superficie terrestre. Dicho de otro modo, es la fuerza ejercida sobre una masa de 1 kilogramo por la gravedad en la superficie terrestre. Es la unidad del sistema técnico de unidades. Un kilopondio igual a 9,8 newtons. También tenemos el poundal. Se trata de la fuerza necesaria para acelerar una masa de 1 libra a 1 pie por segundo al cuadrado. Se trata de una unidad especializada del sistema anglosajón de unidades, de ahí que utilice el pie como unidad de longitud para su definición. Un pie 30,48 centímetros, un poundal 0,13825 newtons. También se utiliza la libra fuerza. Se trata de la fuerza gravitacional ejercida
sobre una masa de 1 libra, 0,45 kilogramos, sobre una idealizada superficie de la Tierra. Se trata también de una unidad especializada del sistema anglosajón de unidades. Una libra fuerza equivale a 4.4482 newtons. Asimismo, se utiliza el kip, que es otra unidad más del sistema anglosajón de unidades. Un kip equivale a 1000 libras, es decir, si un kip son 1000 libras fuerza, por lo tanto tendremos que un kip son 48,222 newtons. Bien, también podemos decir que la representación de fuerzas está definida en esto, la fuerza como una magnitud vectorial, y por tanto deben ser representadas como vectores. Efectivamente, como puedes ver en esta imagen, la dirección y el sentido de la fuerza que debe ser tenida en cuenta para producir los efectos secundarios de esta. Una de las características señaladas de las fuerzas ha sido el punto de origen, también conocido como punto de aplicación. Se trata del punto del espacio en que la fuerza es aplicada y por tanto los efectos que produce la fuerza en un cuerpo puede variar en función del mismo. En cualquier caso, en este nivel nos centraremos en objetos puntuales y por tanto aplicar una fuerza a un cuerpo es aplicarla en su único punto o en un único punto. Asimismo, para cuantificar estas debemos ubicarnos en un sistema que nos pueda referir estas. Por ejemplo, tenemos un sistema cartesiano en el que tenemos los cuadrantes respectivos en los que se encuentran las fuerzas. Por lo que diremos que la descomposición de fuerzas se trata de asimilar a vectores. Estas, por lo tanto, podrán ser descompuestas, lo que nos permite, por ejemplo, observar los efectos que producen en el espacio en cada dimensión, y esto podemos tomarlo en ejes por separado. Bien, diremos que las leyes del movimiento de Newton, conocidas como simplemente leyes de Newton, básicamente son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Posteriormente veremos con detalle estas leyes. Gracias.